Hola, muy buenas noches a todos y a todas el día de hoy. Estamos muy felices desde Genfar que estén el día de hoy conectados a nuestra siguiente conferencia de nuestra Academia Genfar, que como les dije en las sesiones anteriores es un evento exclusivo para ustedes, sí, al personal de farmacia. El día de hoy tenemos una charla muy importante sobre salud mental que la conversamos la vez pasada y bueno, vamos a seguir conversándola el día de hoy. Yo les tengo unas recomendaciones muy generales antes de conversar. Y bueno, quiero que me escriban en el chat desde dónde nos están escribiendo. Por ahí los veo desde Lima, de Medicel de Iquitos, desde Bogotá, también de Quito nos están escribiendo y en verdad estamos muy felices que el día de hoy estén aquí con nosotros para dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. El quien les habla es Carlos Serna del equipo de marketing de Genfar y es un placer para mí ser su anfitrión el día de hoy. Yo tengo unas recomendaciones muy breves antes de seguir con nuestro conferencista el día de hoy, que como ustedes saben, nuestra Academia Genfar es un evento donde nosotros aprendemos juntos. No es un evento para Genfar, sino para ustedes, para que crezcan profesionalmente y puedan desarrollar en sus farmacias, en cada una de sus localidades. Y es así que el día de hoy les tenemos la ponencia respecto a los efectos en la salud mental por estas cuarentenas, la pandemia, cómo esto ha conllevado a que nuestros usuarios y pacientes tornen conductas y comportamientos distintos, ¿no? Y sobre todo, qué debemos hacer nosotros como primera línea de batalla en esta pandemia. Yo les quiero decir a las personas que recién se conectan o que nunca han estado en nuestra Academia Genfar, que estamos ahorita en nuestra quinta sesión, que hablamos que el día de hoy es del efecto de la cuarentena en la salud mental, pero tenemos más. Si no has podido estar en las charlas anteriores, ahí sé que algunos han estado preguntando, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, ya pueden ver las primeras charlas, búsquenlo. Si no han tenido la oportunidad, aprovechen el fin de semana para seguir aprendiendo, que va a estar colgado. Y bueno, en las siguientes charlas vamos a seguir a partir de octubre, noviembre y diciembre. Yo antes de empezar en esta conferencia el día de hoy, quiero recordarles que este es un evento exclusivo para el profesional de la salud que prescribe y dispensa, y de repente hay una persona que por error se inscribió y está con nosotros, le pedimos amablemente si no cumple el requisito que se retire. Y yo quiero, antes de empezar, que las afirmaciones son elaboradas también por nuestro conferencista, así que no necesariamente representa la posición del laboratorio. Y mis recomendaciones generales el día de hoy, que este evento está siendo grabado en vivo para que después, si se perdió alguna parte o se les cayó el internet o no, las personas que no pudieron conectarse puedan verla después, como les dije en un inicio. Al final de la conferencia tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces es importante que todos usen abajo el chat de preguntas para que nos puedan ir escribiendo durante la conferencia y también al final. Lo mejor es que mientras antes nos puedan dejar sus consultas para que nuestra doctora Alexandra Vega las pueda ir recibiendo, cosa que al final, donde tengamos los 15 minutos, puedan pueda redireccionar sus consultas a nuestro conferencista del día de hoy. También decirles que al final de la conferencia vamos a estar enviándoles una encuesta donde yo les voy a mostrar un código QR para que puedan contestar la encuesta, que para nosotros su opinión es sumamente importante y es por eso que estamos haciendo estos eventos exclusivamente para ustedes. Entonces al final les pido que por favor nos tomen un minuto de su tiempo para escuchar su opinión. Y lo último, que esta charla de conferencia es para ustedes, para que puedan aprender y mejorar cada día sus farmacias, tener una atención increíble hacia sus pacientes y usuarios que todos los días van a visitarlos en busca de asesoría. Y nada más que decirles que Genpar también los cuida a ustedes y es por eso que este evento está destinado hacia ustedes. Y es así que les quiero presentar a nuestro conferencista el día de hoy. Le pido al equipo de soporte que me pase la cortinilla, por favor. Listo.
Entonces, el día de hoy en nuestra Academia Genfar tenemos la presencia del doctor Farid Numa. Él es médico y psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. También es máster en medicina y fisiología del sueño, experto en inteligencia emocional y sobre todo que me gustó mucho es el máster en mindfulness. Entonces estoy seguro que nos va a dar muchos consejos para todos, en verdad, para que podamos aplicar en nuestro día a día. Entonces, doctor, ¿estás por ahí? Sí, ¿Cómo Carlos, estás? por aquí estoy. Muchísimas gracias. Hola, doctor Numa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado que estés el día de hoy con nosotros y con una super audiencia que tenemos más de 800 participantes hasta ahora. Esperamos que sean muchísimos más de Colombia, Perú y Ecuador. Estamos muy felices de tenerte el día de hoy y estamos todo oídos a lo que nos tengas que mostrar el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, y también maravillado con esta gran audiencia. Pues uno no se imagina que va a estar tantas personas, entonces un reto es grande y la responsabilidad también. Entonces no sé si ya arrancamos Sí, o qué nos dices. sí, listo. Entonces, para que nos presentes lo que tengas. Listo. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, yo la veo. Listo. Espérame un segundo, qué pena. Muy bien. ¿Ya ven mi pantalla completa? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces el tema que nos trae el día de hoy es las enfermedades mentales en la pandemia o el impacto que han tenido estas cuarentenas y los aislamientos en la enfermedad mental. Pero antes de comenzar, y si los tuviera aquí al frente, pues les estaría mirando a cada uno a los ojos y les estaría diciendo gracias, gracias por acompañarnos, gracias por ser coequiperos, gracias por, como decía Carlos, estar en esa primera línea frente a los pacientes, frente a sus dudas, frente a sus miedos. Sé que a muchos les ha tocado casi que orar como psicólogos, como escuchas, como asesores, como hasta confesores, en muchos casos frente a situaciones y problemáticas que tienen las personas que acuden a las farmacias y que están allí y que muy posiblemente están con afectación desde la esfera mental o afectación desde la parte afectiva. Entonces la idea de hoy es que hablemos un poco qué es normal, qué no es normal, que es de esperarse, que son signos de alerta o de alarma que tenemos que tener en cuenta, cómo empezar a acercarnos de una manera tranquila, de una manera amable y empática a las demás personas, pero sin sentirnos nosotros vulnerados, porque pues, lastimosamente cuando uno se involucra en una problemática o en una situación puntual, a veces hay cosas que te mueven y cómo lograr ser ese ser de ayuda, ese ser de servicio y no quedar involucrado afectivamente o enganchado frente a la situación de la persona que está al frente y padece. Para comenzar, quiero compartirles este artículo que salió hace poco, salió ahorita en julio del presente año, es del DANE, aquí en Colombia. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y es el que pues, nos censa y hace una cantidad de cosas a nivel estadístico a nivel del país. Y desde junio del año pasado a junio de este año ha estado haciendo un seguimiento con encuestas en diferentes grupos poblacionales con respecto a cómo va su salud mental, cómo va en el tema emocional, cómo ha impactado el tema de la pandemia. Y se han hecho preguntas desde índole personal, como desde la parte económica, desde la parte de pareja, de los hijos, cuáles han sido las mayores dificultades. Y digamos que en forma resumida, lo que más ha afectado el tema de la pandemia o ha censado a las personas frente a esto es el tema económico versus el mismo periodo del año anterior, ¿cierto? Lo segundo que se ha visto afectado son el tema del sueño, ¿sí? Y también se han visto afectadas algunas digámoslo, emociones, para no hablar de enfermedades, porque vamos a tratar de definir y diferenciar entre lo uno y lo otro, porque a veces tienen una línea muy delgadita que no logramos nosotros diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos hemos dado cuenta, o que nos mostró la encuesta, que una de las principales causas o de las principales alteraciones que notaron las personas fueron dificultades con el sueño, ¿cierto? Empezamos a dormir de una manera inadecuada.
o porque estábamos mucho más tiempo, porque nos trasnochábamos viendo las series, porque no nos daba sueño, porque como cambió nuestra rutina, cambia mucho también nuestro sueño y también cambia mucho nuestra alimentación. También se presentaron síntomas asociados a dolores de cabeza, ¿sí? y a diferentes partes del cuerpo. Se encontraron también, y aquí es donde aparece lo importante, tristeza, irritabilidad, cansancio, muy ligado a la fatiga. Y aquí hago un pequeño paréntesis con respecto a una patología que se está hablando cada vez más, que la OMS ha prendido alertas y muchas sociedades científicas también, que es la fatiga pandémica. Nos estamos cansando muchos más, nos sentimos fatigados, nos sentimos abrumados y, ¿por qué no?, desbordados en muchas situaciones. Entonces, el que aparezca la tristeza, ¿sí?, la soledad y la irritabilidad ya nos tiene que prender alertas porque digamos que la gente no la está pasando bien y el solo hecho que yo me sienta triste y además solo, ¿sí?, sin ese soporte afectivo, pues debe ser algo que tengamos muy en cuenta. Aunque no todo es malo porque la encuesta también valoró o mostró positivamente el impacto que había tenido el cónyuge o la pareja, ¿sí?, al momento de afrontar estas situaciones. Lastimosamente también aumentó un poco el tema, un poco no, bastante el tema de violencia intrafamiliar y conflictos de pareja, pero en términos generales se valoró mucho más a esa persona que estaba al lado al momento de una situación tan difícil como esta, ¿sí? Entonces, bueno, y otra que aparece bien importante por acá es la preocupación y el nerviosismo. Esta preocupación y nerviosismo muy ligado a la incertidumbre, porque nosotros en Colombia tuvimos que entramos en cuarentena, que salimos, que no, que prolónguela un poco más, que hasta cuándo la prolongamos, que cuándo se activa la economía, que si sí, que si no, que qué va a pasar. Y esa incertidumbre inevitablemente nos va cargando, nos va llevando a sentirnos cada vez más ansiosos y obviamente preocupados porque pues, no tenemos el control al momento de tomar la decisión. Pero entonces, para empezar a hablar como de lo que es preocupante, de lo que son las enfermedades, yo quisiera que definiéramos primero qué es una emoción. Una emoción es una respuesta que tiene el individuo frente a un evento. Esa es la definición. Entonces, el evento puede ser un evento real, ¿cierto? Y el evento real es una pandemia, el evento real es un revés económico, el evento real es que padezcamos una enfermedad, pero también las emociones se detonan por eventos del pensamiento, ¿cierto? Y ahí siempre yo digo una frase que escuché hace mucho tiempo que me parece fantástica y es que nunca, nunca la realidad va a ser tan nefasta como nuestra mente o nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra mente hila y se va y se va y nos lleva a escenarios supremamente caóticos, supremamente difíciles, escenarios adversos donde pasan cantidad de cosas con y si pasa esto y si pasa aquello y será qué y cuándo será, ¿cierto? Y esa carga de futuro y la necesidad de nosotros tener control y de tratar de solucionar esos problemas que están en el futuro, inevitablemente nos desgastan y nos alejan de la hora. Entonces, aquí aparece una de las primeras recomendaciones y es que nuestra mente fue creada para pensar, como nuestro corazón fue creado para latir. Si quieren, ahorita alguno me levanta la mano si alguno ha peleado con su corazón porque late. Creo que no. Pero a que muchos hemos peleado con nuestra mente porque piensa y porque nos lleva a escenarios complejos y porque nos enreda la vida y nos complica un poco. Entonces, lo primero es que no vamos a pelear con nuestra mente, vamos a ser cautos y vamos a ser armónicos con su naturaleza. Ella piensa, porque ella piensa que si piensa, pues nos va a buscar soluciones a muchos de los problemas. Pero entre más cercanos estemos a la hora, entre más nos quedemos con lo que en realidad es útil, ¿sí?, menos dificultades vamos a tener tratando de resolver lo que no podemos resolver ahora. Y aquí aparece un concepto que es bien interesante y es el criterio de utilidad de un pensamiento. Un pensamiento es útil si cumple uno de estos dos criterios. El primero, lo puedes hacer ya. O sea, puedes resolver eso que estás pensando ya. Y segundo, lo tienes al frente, ¿cierto? Si no lo puedes resolver ya y o no lo tienes al frente, pues será un pensamiento que no será útil, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos vamos cargando de una cantidad de cosas que no son útiles tratando de tener, como les contaba ahorita, el control y en realidad
es lo que más perdemos, esa sensación de control. Entonces, este evento que ocurre debe ser sometido a una valoración, a una interpretación que va muy ligada a nuestras creencias, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros somos. Y ligado a esto van a aparecer tres tipos de respuesta. Una respuesta neurofisiológica, donde pueden aparecer palpitaciones, sensación de vacío en el pecho, si es la alegría o es el amor, pues maripositas en el estómago. Cada uno puede definir en dónde aparece o dónde se percibe cada una de las emociones. Una respuesta cognitiva. Y esto es lo que hace que nosotros seamos seres conscientes y que podamos ser autoconscientes de nosotros mismos, porque somos capaces de pensar frente a lo pensado, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de pensar frente a nuestros propios pensamientos y de respondernos nosotros mismos en ese diálogo interno puede que sea muy benéfico, pero otras veces tiende a ser muy nefasto porque tenemos la tendencia a ser bastante negativos, ¿sí? Y a tratarnos mal. Hay cantidad de estudios que han demostrado que el 70 a 80% de las veces que un ser humano habla consigo mismo es para darse látigo, es para tratarse mal, ¿cierto? Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿sí? Habitualmente nos decimos cosas que no seríamos capaces de decírsela a nadie, ¿cierto? Entonces también mucho cuidado con esto. Y después de esa respuesta, ya sea comportamental, del pensamiento o neurofisiológica, pues aparece una predisposición a la acción que viene a ser el automático. Entonces, por lo general, cuando nos pasa un evento, terminamos respondiendo de una manera y nos vuelve a pasar y respondemos igual. Si nos pasa A, hacemos A, si nos pasa B, hacemos B, y si nos pasa C, hacemos C. ¿Sí? Entonces aquí ya aparece la segunda invitación, y es a mirarnos a nosotros mismos cómo respondemos frente a las situaciones y cuándo tenemos esa capacidad de parar y de razonar frente a lo que estamos haciendo, y por qué no pensar qué otra alternativa pude haber tenido yo frente a esa situación que detonó en mi rabia o que detonó en mi miedo o que detonó en mí cualquiera de las emociones. Entonces, ya que hablamos de emociones, pues emociones hay descritas más de 311, ¿cierto? Pero vamos a hablar de 4 emociones básicas, donde empezaremos por el miedo, ¿cierto? El miedo, el gran protector, es una emoción supremamente importante, porque cuando aparece lo que hace es buscar que no nos lastimen o protegernos de una situación muy compleja. El problema es que a veces ese miedo nos lleva a paralizarnos y a congelarnos frente a muchas situaciones y a no tomar acción. Entonces el mensaje del miedo cuando aparece es: te faltan herramientas, hay algo por aprender, ¿cierto? La otra emoción básica es la alegría, es una emoción que pues todos queremos tener. ¿Por qué? Porque es la emoción del gozo. ¿Y a qué te invita? A repetir. Y si yo logro incorporar la alegría a procesos de aprendizaje, a mi relación de pareja, a mi contacto con los hijos, con las personas que estoy atendiendo al frente, ¿sí? Estaré llevando una energía adicional a mi quehacer. Y ese mensaje va directamente sintonizado con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y nos genera gratificación. Otra de las emociones es la tristeza. La tristeza es la emoción que está ligada a la pérdida. Y cada vez que uno de nosotros pierde algo, va a sentir tristeza. Depende del valor que yo le dé a ese algo que estoy perdiendo, el tamaño de la tristeza que voy a sentir. Si lo que pierdo yo lo valoro mucho, pues voy a sentir una tristeza muy grande, pero si lo que pierdo no lo valoro tanto, pues la tristeza va a ser mucho más pequeña, posiblemente de un paso adelante y seguiré. Siendo la emoción de la pérdida, ¿cuál es el mensaje que trae al final? El mensaje que trae al final la tristeza es: mírate a ti mismo, recompone y sigue, ¿cierto? A veces nosotros, cuando estamos en situaciones complejas o situaciones tristes, queremos que las personas nos ayuden, nos cambien la vida, que pase algo maravilloso, pero al final puede que esas cosas sí pasen, pero si tú no empiezas a generar ese cambio interior, afuera pueden pasar cantidad de cosas y no van a resonar contigo, no te vas a sentir bien, ¿sí? Entonces, hay que tener presente que la tristeza, siendo la emoción de la pérdida, siendo la emoción de ese mirarme hacia adentro para recomponer, es una emoción que inevitablemente nos va a vincular mucho con las personas, ¿sí? Y yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes, cuando ven a alguien triste, tratan de sacarlo rápidamente de la tristeza? ¿Cierto? Uno ve a alguien triste y si ese alguien es alguien cercano,
uno dice, no, vení, vámonos a comer un helado, vení, vámonos al centro comercial, le cuentan chistes y hasta logramos sacarlos de esa emocionalidad. Pero recuerden, hay un evento que es esa pérdida y hasta que yo no le ayude o esa persona no resuelva, ¿sí? Ese mirarse hacia adentro para recomponer y seguir hacia adelante, la tristeza va a volver y va a volver y va a volver. Entonces, a veces lo que más necesitan estas personas es encontrar a ese escucha, a esa persona que se para al frente de ellas y simplemente le dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿En qué te puedo ayudar? Y simplemente escuchando y simplemente haciendo preguntas para entender la situación del otro, es cuando yo logro ser empático y doy ese pasito adicional que es ser compasivo. ¿Y qué es ser compasivo? Es la empatía puesta en la acción. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces, que uno llega donde alguien con un problema, una situación bastante compleja, y ese alguien le empieza una pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Y mí? ¿Qué pasó? ¿Y cómo así? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pensó? ¿Y qué te dijo? No te ha dicho nada, pero te está haciendo hablar y te está haciendo entender la situación, porque esa maraña que tenías en la cabeza, que era como medio inteligible, la tienes que empezar a desanudar para volverla clara. Y cuando tú la entiendes, la resuelves. Entonces uno empieza a contar su historia y al final uno encuentra la respuesta a esa dificultad que estaba teniendo y uno dice, muchas gracias, me ayudaste demasiado. Y el otro no nos dijo nada. ¿Sí? Entonces, a veces más que dar consejos o decir qué hacer frente a una situación, es ayudarle al otro a encontrar sus propias respuestas. Y la última emoción, pues sería la ira o la rabia, que es una emoción también muy importante porque es la emoción que es catalogada como la emoción más noble, y ahí es cuando alguno de ustedes estará levantando la ceja y dirá, pero ¿por qué la rabia es una emoción noble? Es noble porque es la emoción de la injusticia. Cada vez que yo siento rabia es porque estoy frente a algo que considero injusto, ya sea conmigo o con cualquier otra persona. Y es la emoción que más energía produce porque es la emoción que te lleva a solucionar esa situación que consideras injusta. Es la emoción que te lleva a ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sentimos emociones? ¿Eso dónde está? ¿Dónde ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Pues inevitablemente, y voy a sacar aquí 2 minuticos o un minutico para contarles un poco de neurociencia. Nuestras emociones se detonan en una estructura que es bastante bonita, que se llama la amígdala cerebral. Ella está en la parte más profunda de nuestro cerebro, ¿cierto? Si yo cojo una línea intermedia de aquí y de aquí, en la parte más profunda, allí está la amígdala. Instintiva, intuitiva, poco racional. Y esta amígdala está muy cercana al hipocampo, que es nuestra memoria. Y ahí empezamos a entender algo que es bien interesante, y es que todos nuestros recuerdos son emocionales. Y a mayor emoción, mayor recordación. ¿Sí? Y a mayor recordación, pues mayor evocación. Entonces, todos nuestros recuerdos están siendo plagados de emociones y estamos viviéndolas a cada momento. Esta estructura o estas dos estructuras están inmersas en un sistema que llamamos el sistema límbico, lo que algunos autores llamarán cerebro reptiliano, cerebro primitivo. Pero aparece otra estructura que también es igualmente importante que la amígdala, que es la corteza. Y la corteza es la racional. Y entre emoción y razón se han creado unos circuitos neuronales que hacen que se gestione nuestro estado de ánimo. Y estos neuronas conversan a través de neuroquímicos, donde hay 4 que son los más importantes, pues son muchos más, pero vamos a hablar de estos 4. La serotonina, específicamente para el ánimo, la noradrenalina, más ligada al tema de la energía vital, la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, del disfrute, y el GABA, que está muy ligado al tema de ansiedad. Entonces, la afectación está en uno o en otro. No, la afectación por lo general es en todos, pero hay uno que será como el protagonista, el que estará más afectado dependiendo de unos síntomas o de alguna sintomatología que tenga el paciente, ¿cierto? Entonces, esos circuitos están hablando permanentemente, ¿sí? Y a veces entre la emoción y la razón, entre lo hago o no lo hago, ¿qué puedo hacer, cierto? ¿Cómo resuelvo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entre más yo me salga de la hora, más estoy favoreciendo a que nuestra amiguita, la amígdala, se nos vaya al pasado a recordar cosas, a traer cosas que posiblemente nos pasaron y digas que yo soy muy de malas, es que a mí nada me funciona, es que acuérdate que hace 5 años, que hace 10 años.
¿sí? O es también la que evoca o se va hacia el futuro buscando o tratando de resolver cosas hacia adelante que igual no podemos solucionar porque aún no han ocurrido, simplemente está en una creación de nuestra mente. Entonces, ¿qué ocurre? Inevitablemente, todos los seres humanos en este momento o en este punto de la humanidad estamos sintiendo estrés, ¿sí? Y el estrés es permanente, es para todos y todo el tiempo. Entonces, ¿el estrés es malo? No, el estrés no es malo. El estrés puede ser visto de una buena manera cuando hablamos del euestrés, el estrés que motiva, el estrés que te mueve, el estrés que hace que te levantes temprano, el estrés que hace que llegues a tiempo, que quieras entregar todo a puntual, que todo esté bien, ¿cierto? Pero aparece el distrés, que es el estrés incómodo, el estrés maluco, el estrés que te genera síntomas físicos, dolores de cabeza, síndrome de colon irritable, estreñimiento y una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo logro estar en el euestrés, en ese estrés adecuado, en ese estrés motivado, pues yo no voy a tener mayor dificultad, pero cuando el estrés se va hacia este distrés, ¿sí? Inevitablemente empieza a tener un impacto, ¿sí? Un impacto a nivel de la amígdala y empezamos a tener un aumento en la producción de nuestros pensamientos, que por definición eso es ansiedad. ¿Qué es ansiedad por definición? Aumento de la producción de pensamientos. Y para decirlo en algo muy coloquial y muy paisa, es la pensadera. O sea, cuando uno está con la pensadera alborotada, es porque está ansioso, ¿cierto? Pero tampoco la ansiedad la podemos definir como algo negativo, porque también necesitamos esa dosis de ansiedad. Entonces, en esta escalita, lo que tratamos de simbolizar es que la ansiedad leve, ¿sí? La ansiedad leve, en la que mi capacidad de aprendizaje y mis capacidades de enfrentar el estrés son altas, ¿sí? Y mi capacidad de centrarme también es alta, yo no voy a tener dificultad y ahí como emoción me va a ser muy útil. Pero cuando yo estoy aquí, donde todo se cierra, ¿cierto? Donde ya reduzco mucho mi capacidad de centrarme, estoy muy disperso, estoy procrastinando, dejando todo para el final, estoy sobredimensionando, sobregeneralizando, pues ya estaré en este otro escenario que obviamente es mucho más complejo y ya estaremos hablando de una patología. Entonces vamos a ir pasando por estos 4 peldaños o por estas 4 escalas de nuestra escalera y vamos a arrancar con la ansiedad leve. Entonces, ¿qué ocurre en la ansiedad leve? Hay un aumento del estado de alerta, mejora mucho nuestro flujo sanguíneo cerebral, la oxigenación, mejora mucho el manejo del estrés, logro estar centrado en el ahora y tengo mucha mejor capacidad de resolución de problemas y de resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, entonces es fantástico sentir ansiedad. Sí, recuerden que la ansiedad, antes de ser una enfermedad o algo negativo, es una emoción que la necesitamos como la tristeza, como el miedo, como el disfrute, como el gozo, como el placer, como la alegría, ¿cierto? ¿Qué sigue? La ansiedad moderada. Y aquí ya empezamos a tener lo que les contaba ahorita, esa capacidad de centrarse, cuesta, ya uno logra centrarse en cositas muy puntuales, se empiezan a olvidar ciertas cosas, empieza uno a divagar, ¿sí? Ya le falta como esa capacidad de atender frente a ciertas cosas, ya empieza esto que es bien bonito y es el tema de la resolución de problemas. ¿Qué ocurre? Ya empiezan las personas a dudar mucho. Entonces, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Sí? Entonces, en este punto, las personas empiezan a tener como estas dificultades, pero hasta acá no estamos hablando de nada grave, no estamos hablando de ninguna enfermedad, todos hemos llegado a un punto de estos, ¿cierto? En este punto son supremamente útiles las técnicas de relajación. ¿Y cuáles son técnicas de relajación? Las técnicas de relajación van desde algunas que son desde la parte corporal, como el yoga, como el pilates, ¿cierto? Hay otras que son técnicas meditativas, hay otras que son desde la relajación sistemática, pero en realidad la mejor técnica de relajación es hacer lo que a ti te guste, pero estando ahí haciéndolo, ¿sí? Me explico. Si a ti te gusta la música, eso es una técnica de relajación y tú pones tu música, ¿sí? Pero si mientras está sonando la música que te gusta, estás pensando en otra cosa, no es una estrategia de relajación, no es una técnica de relajación. Si te gusta el ejercicio, pero mientras estás trotando en la caminadora o haciendo la elíptica,
estás pensando en otra cantidad de cosas, pues muy posiblemente no se va a convertir en una técnica de relajación. Igual pasaría con técnicas que son consideradas de relajación como el yoga y la meditación, ¿sí? Muchas personas que practican la meditación en momentos muy abrumados dicen, bueno, estuve meditando 10 minutos, pero en realidad fue pensando cantidad de cosas en los 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo más útil en este punto? Es reencontrarnos con nuestros gozos, con lo que disfrutamos, pero hacerlo de una manera consciente, con los 5 sentidos, con atención y conciencia plena. Ya aparece el nivel de ansiedad severa, donde ya hay una capacidad mayor para centrarse, hay ya mayor dificultad para resolver los problemas, ya hay una hiperactivación del sistema simpático. Recordemos que el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso central, simpático, parasimpático y autónomo, el sistema simpático es el que acelera todo, ¿sí? Entonces, ahí pueden aparecer algo de palpitaciones, puede haber algo de aumento en la frecuencia respiratoria, puede haber mucha tensión muscular, pueden aparecer momentos de sudoración profusa, ¿sí? Ya cada vez más nos cuesta centrarnos en actividades que sean muy estructuradas, como que cosas que antes hacíamos fácilmente nos empiezan a abrumar y empezamos a tener una incapacidad resolutiva grande. Y ya llegaríamos al culmen, al punto más alto de la ansiedad, ¿sí? Y aquí estamos hablando del pánico. Entonces, dentro de la escala donde podemos seguir ayudándonos haciendo ejercicio, técnicas de relajación y todo, leve y moderado. Si ya estoy en un punto de severo o ya estoy en pánico, ya tenemos que hacer una intervención, ya sea desde un modelo psicoterapéutico. Recuerden, esas creencias, cómo interpretamos las cosas, cómo las estamos viviendo, y desde un modelo a veces psicofarmacológico, porque tenemos que regular esos neurotransmisores, especialmente la serotonina y la noradrenalina, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con el pánico? Ya es una incapacidad total para centrarse, hay una desintegración en la capacidad de afrontamiento, o sea, estamos tan abrumados, estamos tan ansiosos que todo se empieza a censar como una amenaza. La amígdala, dentro de sus funciones, les dije una, que es ser la parte emocional, pero también es el sensor del peligro, es el mecanismo de alerta del cuerpo. Entonces ella está tan hiperactiva, está tan hiperactivada, que empieza a ver peligros donde no los hay, ¿cierto? Es como sentir lo que uno sentiría con un tigre al frente, pero sin tigre. Y sé que muchos de ustedes han escuchado esta analogía. Entonces, es esa respuesta marcada desde la parte simpática, con palpitaciones, sudoración, visión borrosa, píticos en los oídos, todo se cierra y aparece una respuesta del pensamiento que es miedo a morir, o miedo a enloquecer, o miedo a perder el control. Las crisis de pánico, por más duras que sean, si es una crisis de pánico, no va a revestir ningún riesgo para la vida del paciente, ¿cierto? No es que porque está la palpitación me va a dar un infarto o va a haber un daño mayor si yo presento una crisis de pánico. No. El daño es más desde la parte cognitiva, del pensamiento y las capacidades de afrontamiento, y lo que empieza a ocurrir en el paciente, que es, empiezan a tener conductas evitativas, ya no quieren salir de la casa, si van a salir tienen que salir acompañados, porque qué miedo que esto me dé y no haya alguien que me ayude. Y ahí entramos a un concepto que es la agorafobia, que es el temor a estar en lugares donde yo no pueda recibir ayuda rápidamente en caso de que algo grave ocurra. Entonces, en ese punto tan alto del pánico, aquí es casi que mandatorio el uso de medicamentos, porque estamos hablando de una amígdala que está tan hiperactivada que está generando descargas demasiado fuertes. Una característica importante de las crisis de pánico es que no son de larga duración, son 20 minutos, pero 20 minutos, uno así, es como si fueran 3 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas sienten que tuvieron pánico todo el día, pero en realidad lo que hicieron fueron picos y valles, pero como estará tan intenso el pico, no se alcanza a censar el valle y vuelvo y entro en otro pico, ¿cierto? Entonces es importante identificar y ser claros con esta sintomatología, porque aquí ya tendríamos que tener una intervención desde la parte farmacológica. Como les contaba, esa pensadera, esa rumiación del pensamiento, como las vacas rumian pasto, nosotros rumiamos ideas, ¿cierto? Entonces, darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, pero además aparece la anticipación, lo que le contaba ahorita, alejarse de la hora a través del será qué y cuándo será, y si pasa esto y si pasa aquello.
Y por último, la duda. Entonces, son tres fenómenos del pensamiento que fácilmente podemos preguntarle a las personas o preguntarnos nosotros mismos, ¿será que estoy repensando mucho las cosas? ¿Será que es que estoy tratando de resolver cosas que aún no han pasado? ¿Será que es que me estoy abrumando de cosas que todavía no pasan? ¿Será que es que estoy dudando mucho de mi quehacer, de lo que hago rápidamente y desde la cotidianidad? ¿Cierto? Entonces es importante empezar nosotros mismos a cuestionarnos y a cuestionar a las demás personas con respecto a estas situaciones. Pero como vimos en la encuesta, pues estaba el tema de la preocupación, estaba el tema de la ansiedad, de la incertidumbre, pero también había una parte interesante con respecto a la tristeza y el tema de la soledad. Entonces vamos a hablar un poco de la tristeza. Como les contaba anteriormente, la tristeza surge frente a una pérdida, ¿sí? Frente a yo sentir que algo he perdido o que algo no está allí, ¿cierto? Entonces casi que la tristeza se vincula mucho con el pasado porque por lo general lo que yo pierdo lo perdí atrás, ¿sí? Yo no pierdo nada adelante, yo lo pierdo atrás. Entonces esa emocionalidad y ese vincularidad con el pasado me empieza a sacar de la hora y empiezo a irme hacia atrás con los famosos ¿por qué? Pero ¿por qué pasó esto? Es que si yo hubiera hecho esto o aquello, ¿cierto? Al final, esas dos preguntas no tienen una respuesta por dos simples motivos. Uno, porque soy yo preguntándome a mí mismo, entonces nunca voy a quedar contento con la respuesta que yo mismo me doy. Y segundo, porque como es una situación en el pasado, yo no tengo la forma de viajar en el pasado y verla como si fuera la hora y darle como una interpretación real. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra memoria, como les contaba anteriormente, es emocional, pero además es flexible. Cada vez que tú evocas un recuerdo, lo estás cambiando. Entonces, quedarnos con esa pregunta de, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de una manera diferente? No nos ayuda mucho porque nos va a dejar cada vez más anclados en ese pasado. Al final, la pregunta clave, ¿sí? Y aquí es donde mucha gente me mira raro y dice, pero es que esa preguntita es tan compleja. En realidad, la pregunta clave es, al final, ¿para qué? ¿Para qué me tocó perder esto? ¿O para qué me tocó vivir esta situación? ¿O para qué estuve yo allí? ¿Cierto? Les pongo un ejemplo sencillo y puede sonar un poco banal, pero si yo dejo un vaso en mi escritorio, en el borde del escritorio, y el vaso se cae, y era un vaso que yo quería mucho, pues yo llego y digo, pero ¿por qué se cayó el vaso? Y alguien me contestará, porque no lo vi y lo tropecé, ¿cierto? Pero ¿por qué no pones más cuidado? Porque es que estaba haciendo esto, pero porque llegaremos a alguna conclusión, muy posiblemente no, quedaremos bravos y obviamente el vaso pues no lo podremos recuperar, ¿cierto? Tocaría comprar otro porque no lo podemos pegar y si ya no se puede conseguir pues ya es asumir esa pérdida del vaso, ¿sí? Pero si yo en cambio me digo, bueno, ¿para qué se tuvo que caer ese vaso? ¿Sí? Posiblemente es para enseñarme a mí que no puedo dejar un vaso que yo quiero al borde de mi escritorio y posiblemente enseñarle a la otra persona que independiente de las ocupaciones y todo, pues hay que estar atento por donde vamos caminando. Cuando yo logro extraer aprendizajes del pasado, ¿sí? Es cuando yo logro cerrar ciclos. Si yo no saco el aprendizaje y siempre que voy al pasado revivo y revivo y revivo, ¿sí? Me estaré anclando en el por qué y en el hubiera. Entonces el mensaje, como les decía, esa introspección, mirarnos a nosotros mismos, preguntarnos para qué es lo que yo tengo que aceptar y qué es lo que yo tengo que aprender, a sacar nuevos recursos, a utilizar mis herramientas frente a lo que está ocurriendo, ya sean estrategias de relajación, ya sean actividades que me gustan, retomar el ejercicio, manualidades y cosas así por el estilo, tomar decisiones, porque al final para yo salir de este punto, tengo que empezar a hacer ajustes, cambios, adaptaciones, ¿sí? Y aquí puse un concepto que para mí es muy bonito y es bien interesante, que es la interocepción. ¿Qué es la interocepción? La interocepción es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir nuestros propios órganos internos, especialmente el corazón. Entonces, cuando yo estoy triste, ¿sí? Es como ese momento en el que yo puedo mirar mi corazón y me dirá, pero ¿para qué tengo que mirar el corazón si eso es como una bomba que da sangre para arriba y para abajo, ¿cierto? Pues en realidad nuestro corazón no es una simple bomba que da sangre para todos los lados, sino que él también tiene neuronas, ¿cierto? Y como él tiene neuronas, ¿sí? Está interconectado con nuestro cerebro. Nuestro cuerpo tiene neuronas en tres partes: cerebro, corazón e intestinos.
¿cierto? Y en este momento hay estudios muy bonitos con respecto a las neuronas intestinales, a ver qué podemos hacer con ellas y si de pronto tenemos la respuesta a ciertas enfermedades neurodegenerativas allí. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestro corazón? Nuestro corazón es sensible y es, digámoslo, muy perceptivo. Muchos consideran que nuestra intuición está allí. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a tomar una decisión y su decisión es equivocada, él hace un pequeño acelere en las palpitaciones y si uno lo logra percibir, dice, uy, no, por ahí no es. Hay muchas personas que dicen que toman las decisiones desde la panza o decisiones muy viscerales. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, si cultivamos la interocepción y más en esos momentos de tristeza, de soledad, de encontrarnos con nosotros mismos, de ver desde lo racional y desde lo emocional qué es lo que está pasando, pues posiblemente vamos a tomar decisiones y vamos a empezar a ir cambiando muchas de las cosas que nos estén pasando. Aquí aparece una pregunta que también me hacen con frecuencia y bueno, y si yo tengo una pérdida y estoy haciendo un duelo, ¿cuánto dura un duelo normal? ¿Cierto? Pues en realidad ya el factor tiempo no es un marcador de normalidad o de anormalidad o de patologización de un duelo. ¿Cuál es el marcador? La funcionalidad, ¿cierto? Un duelo normal, un duelo que podemos ir elaborando cualquiera de nosotros, no va a afectar sustancialmente o de una manera importante nuestra funcionalidad. Si ya empieza a afectar nuestra funcionalidad, no estamos durmiendo, no estamos comiendo, dejamos de trabajar o dejamos de cumplir con nuestras cosas, pues ya estamos hablando de un duelo que sí es patológico y tenemos que intervenirlo porque posiblemente dio el paso a una depresión. Entonces, como les contaba, si esto avanza, si persiste, si empeora, si las cosas se ponen oscuras y si no vemos ya un camino claro, es porque posiblemente ya estamos pasando el umbral de la tristeza como emoción y estamos entrando en el territorio de la depresión, ¿sí? Y nosotros, digamos que estamos acostumbrados o creamos una imagen mental de las personas deprimidas y pensamos que esto es lo que debemos ver cuando alguien está deprimido, ¿sí? Pero en realidad la depresión tiene otro rostro. ¿Sí? Podemos tener personas deprimidas, perdón, podemos tener personas deprimidas que están sonriendo, ¿sí? Todos estos personajes que están aquí fueron personas que les tomaron fotos, ¿sí? Momentos o días o meses antes de un suicidio, ¿sí? Eran personas que venían luchando con una depresión desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a veces nosotros pensamos, ya, mi abuela tenía un refrán que me gusta mucho, dice que nadie conoce la gotera de casa ajena, sino el que le está cayendo. O sea, no conocemos la intimidad de las personas y detrás de cada de estos rostros pueden haber mucho sufrimiento. Entonces, acercarnos desde esa humanidad compartida, desde la escucha a esas personas que pueden estar sufriendo y que podemos ser ese faro o esa luz, ¿sí? Que les enrute el camino para salir de un problema tan grande como puede ser este. Entonces, para hablar de depresión, vamos a hablar de los criterios de la enfermedad. Hay dos criterios que llamaremos los criterios mayores, donde uno de ellos es el ánimo deprimido o el ánimo bajo, ¿sí? Y entra una cosa que es la tristeza, pero no toda tristeza es depresión, ni toda depresión tiene tristeza, ¿cierto? Porque puede haber sensación de vacío, desesperanza, ideas de minusvalía, y todo eso va muy ligado a ese ánimo bajo. Por lo general, los pacientes o las personas lo describen. Yo antes iba por aquí, algo pasó y voy mermado. ¿Qué pasó? No sé, pero voy mermado. Y la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. A, sin hedonismo, cultivo del placer. Entonces, cosas que antes las personas disfrutaban y hacían con mucho gozo, ya no es lo mismo. Y puede que las hagan y hasta se entretengan, pero no es ese disfrute o ese gozo que pudieron haber sentido en otro momento de la vida, ¿cierto? Puede ser una pérdida absoluta o puede ser una disminución donde entraría el concepto de hipohedonia. Pero aparecen otros criterios, ¿cierto? Otros criterios como cambios en el apetito, puede haber un aumento o puede haber disminución. Los pacientes pueden dejar de comer por periodos importantes de tiempo y después hacer grandes ingestas, por lo general de dulces o de grasas. Hay alteraciones en el sueño, pueden dormir más o dormir menos, pero en realidad la afectación es en la calidad del sueño, ¿cierto? Lo que empiezan a describir las personas es que por más que duerman o mucho o poquito, no reparan. Se acuestan cansados y se levantan cansados.
Puede haber aumento o disminución en la parte psicomotora, en la parte motora como tal. Se pueden mover más como una inquietud, que dice, ¿este qué le pasa? O empiezan como a conservar energía, cada vez más quietos y sin ganas de hacer muchas cosas. Empiezan a sentir ideas de inutilidad, de futilidad, de culpa, ¿cierto? Inatención, bradipsiquia, que es la disminución en esa capacidad del procesar información. O sea, la bradipsiquia es el enlentecimiento del flujo del pensamiento, que es todo lo contrario a lo que ocurre en la ansiedad. La duda en la toma de decisiones, y aparecen las ideas de muerte y la ideación suicida. Y aquí hay una cosa que es bien importante, y es que a veces a nosotros nos da temor preguntarle a las personas si han pensado en la muerte como una alternativa, porque uno tiene dentro de sus ideas, es que si yo le digo esto, posiblemente no lo haya pensado y le estoy dando la idea de que lo haga. Pues en realidad no les estamos dando la idea. Lo que estamos haciendo es abriendo una autopista gigante de comunicación, porque es que es muy complejo que si esas ideas llegan a mi cabeza, yo las pueda compartir con otros, porque inevitablemente siento que me van a juzgar, ¿cierto? Porque si yo le he dicho alguna vez, no, es que mira, yo he pensado como que es mejor no existir o desaparecer, y lo que escucho es, no, mira, la vida es muy linda, métele ganas, yo también estuve así, pero no te preocupes, vámonos a comprar ropa, pues yo no le volveré a decir a esta persona, y puede que siga esa idea, siga creciendo, y ya pase a una ideación y a un plan suicida. Entonces, si yo veo a alguien que está muy triste, que yo lo veo compungido, que está muy afectado, ¿sí? Preguntémosle, oye, ¿has pensado en que sería mejor no existir o desaparecer? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Sí? ¿Has pensado en la muerte? Si esa persona nos dice sí, o duda y dice sí, o medio esboza un sí, un no que para mí es un sí, esa persona hay que acompañarla y hay que llevarla a un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, psicoterapéutico, porque ya estamos hablando de uno de los signos mayores o más importantes de esta enfermedad, porque en realidad este es el signo que da mayor mortalidad de la enfermedad. El tema de la desnutrición, el apetito y lo otro, no. Es este el signo que tenemos que tener más presente y ponerle mucho más cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lastimosamente, las personas con depresión, con ansiedad o con cualquier enfermedad desde la esfera mental o desde la esfera afectiva, pues se sienten estigmatizados, sienten que posiblemente van a ser juzgados, se sienten así, ¿cierto? Y en realidad, como les contaba ahorita, podemos tener muchas personas enfermedades mentales, ¿sí? Enfermedades de esas partes de la esfera de nuestro bienestar, de nuestra esfera mental y emocional, ¿cierto? Más o menos, se hablaba del 3%, ya hay estudios que hablan hasta del 5%, ¿sí? De prevalencia de depresión, o sea que en este momento que hay más de 1000 personas aquí, pues estaríamos hablando que por cada 100, 3 tendrían ansiedad o depresión. O sea, casi que 30 personas que están aquí sentadas podrían tenerlo, ¿cierto? Y con ansiedad hablábamos del 4.5 al 5, ya estamos hablando casi del 7. Ansiedad como patología. Entonces, digamos que esta pandemia lo que ha traído, aparte de un virus y de mucha incertidumbre y mucha zozobra, es que también viene una pandemia en paralelo, que es la pandemia de las enfermedades mentales, donde la ansiedad y la depresión, y por eso centré toda la conferencia o el espacio en estas dos, que son las más importantes, porque son las que en realidad están teniendo cifras preocupantes en el tema de la OMS y de actividades de promoción y prevención en el tema de salud mental, ¿cierto? Pero si ya hay un estigma de afuera, ¿qué pasa con el autoestigma? No, no es que yo no puedo tener de eso. Es que, ¿cómo así que no, eso es debilidad, es que eso no es para mí, eso es para otras personas, ¿cierto? Es que, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi esposa o mi esposo? ¿Sí? Cuando yo empiezo a autoestigmatizarme, estoy estigmatizando el doble o el triple hacia afuera. Entonces, tener una enfermedad de esta parte
no es diferente a tener una diabetes, a tener una hipertensión, a tener cualquier otra enfermedad. Sabemos que hay un componente neuroquímico, neurobiológico, que intervenimos desde la parte farmacológica y mejoran muchísimo. Y la buena noticia es que hoy, si tenemos diagnósticos tempranos e intervenciones tempranas, tenemos tasas de curación por encima del 70% en depresión y en ansiedad. Ya no estamos hablando como hace 10, 15 años, donde el paciente que empezaba con depresión casi que ya era una enfermedad crónica. No, tenemos tasas muy importantes de mejoría y de curación de este tipo de enfermedades. Lo que necesitamos es mayor conciencia, mayor sensibilidad, mayor empatía y mayor compasión. Ser cada vez más pertenecientes a esta humanidad compartida, ¿sí? Pertenecientes a esto que nos vincula, que es el estar compartiendo este espacio que se llama Tierra y que estamos interactuando permanentemente los unos con los otros. Entonces, hasta aquí llega la intervención. Ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé, Alexa, si tenemos preguntitas. Muchísimas, doctor Numa, muchas gracias. La verdad, como siempre, es un gusto escucharlo y aprender con usted. Muchísimas gracias. Muchas Tenemos gracias. muchas preguntas en realidad. Creo que va a ser un poco difícil, pero voy a tratar como de ajustar y de redondear varias en unas. Y es, doctor, ¿qué podemos hacer realmente nosotros, digamos, desde nuestra vida, desde nuestra realidad, bien sea como familiares, bien sea como trabajando en nuestras farmacias? ¿Qué podemos hacer para intervenir esto de una manera adecuada? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a estar mejor? ¿O cómo podemos nosotros ayudarnos nosotros mismos a estar mejor? Perfecto. Mira, yo pienso que una de las mejores estrategias o algo que podemos hacer nosotros es hacernos como ese escaneo nosotros mismos, ser muy honestos con nosotros mismos y empezar a romper ese estigma que nosotros mismos podemos tener de tener una enfermedad desde la parte de la esfera mental. Lastimosamente, y para nuestra cultura o para nosotros, tenemos la concepción de que como la mente es mía, yo controlo la mente. Y si yo controlo la mente, pues me alivio de esta enfermedad, ¿cierto? Eso funciona para las emociones, para la tristeza, para el miedo, para la ansiedad como emoción. Y ahí yo sí puedo intervenir con una cantidad de herramientas y de estrategias. Pero cuando ya esto se convierte en una enfermedad, ya ahí no tenemos esa posibilidad. Y yo creo que has escuchado esta analogía que yo hago mucho y es, si tu mente es tuya, ¿sí? Y tú puedes controlarla, pues tu páncreas también es tuyo, pero tú no puedes regular cuánta insulina va a liberar frente a una ingesta de glucosa y vas a tener que tomar un medicamento. Aquí pasa algo similar. Es empezar a tomar el medicamento y empezar un tratamiento, que también, como me has escuchado muchas veces, no es simplemente un fármaco. Es un fármaco y es una psicoterapia. No podemos dejar todo a un medicamento. Es como el diabético que deja todo en el medicamento y no baja de peso, no hace dieta, sigue comiendo torta. No va a encontrar los resultados, ¿cierto? Entonces, ese es como un primer paso. Y lo segundo es ayudarle o motivar a las personas a que no pierdan sus gustos, las cosas que disfrutan. Recuerden que una de las mejores técnicas y estrategias de relajación es hacer lo que a mí me gusta, pero estando presente, estando allí. Entonces creo que esas pueden ser dos herramientas útiles en este caso. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también es un tema muy interesante que también hemos discutido en otros momentos y es, ¿la salud mental deteriora la salud física o la salud física deteriora la salud mental? Sí, hay una relación íntima, ¿cierto? Eso de incorpore sano, mente sana, eso definitivamente es claro. Y es por eso que dentro de las mejores estrategias que hay, ¿sí? Hay un colega que dice que el mejor psicofármaco de acción rápida y en patologías leves es el ejercicio, ¿cierto? Hacer actividad física es súper importante porque primero, pues liberas endorfinas que son agradables, liberas dopamina, mejoras el circuito a nivel de amígdala corteza. Entonces, el ejercicio es algo importante.
el tener una dieta balanceada, mantener nuestro cuerpo bien, va a ayudar a nuestra mente. Y nuestra mente también va a intervenir en nuestro cuerpo. Entonces, efectivamente, no podemos quedarnos de un lado ni del otro. ¿Sí? Todo es balance. El justo medio, lo que tanto nos enseñaron los griegos. De acuerdo, doctor. Y bueno, hay un tema específico acá y lo comento porque lo he escuchado varias veces y genera mucha angustia y es, después de haberse realizado un cateterismo, de haber tenido una enfermedad cardíaca, ¿es frecuente que aparezcan ataques de pánico, doctor Nuno? Sí, está descrito que más o menos el 30% de las personas que han tenido un evento vascular, ya sea cardiovascular o cerebrovascular, pueden tener predisposición a ataques o trastornos de pánico, pues crisis de pánico o a episodios depresivos, ¿sí? En este momento, y quería traerle la cifra, pero no encontré como una cifra concreta. Sí sabemos que también el COVID, cuando las personas han tenido la infección por COVID, hay un aumento en la predisposición a también enfermedades como a depresión o como ansiedad, especialmente ansiedad por el impacto que tiene el COVID dentro del patrón ventilatorio, ¿cierto? Y como en el pánico se afecta mucho esa parte, los pacientes pueden empezar a generar crisis de pánico o hasta un trastorno de pánico posterior a la infección por COVID. Muchas gracias, doctor. Un tema que me parece también interesantísimo y es porque creo que ahí, bueno, usted es el experto. ¿Será que si uno logra controlar los pensamientos, puede controlar las emociones? Mira, si yo logro entender mis pensamientos y logro empezar a cambiar muchas de mis creencias frente a lo que ocurre, sí puedo ir modulando la respuesta al evento que detona una emoción, ¿cierto? En pocas palabras, si pasa algo que a mí me genera rabia y yo hago ese proceso de introspección y entiendo, a ver, ¿qué es lo que me da rabia de esta situación? ¿Será lo que dijo? ¿Será el tonito? ¿Será esto? ¿Será aquello? Y aparte de eso empiezo a cambiar mi creencia y mi respuesta frente a esto. Posiblemente me dé rabia en un evento similar, pero mi respuesta va a ser diferente y aprenderé que uno lo ve mucho con los pacientes cuando ya lleva proceso largo. Yo también hago psicoterapia con los pacientes que llevan un proceso largo y dice, doctor, yo aprendí aquí qué peleas caso y qué peleas no caso, en qué me meto y en qué no me meto, ¿cierto? Entonces, sí tenemos la emoción, pero nuestra respuesta es diferente. Entonces, más que control, es identificación y gestión, tanto del pensamiento como de la emoción. Doctor, y un tema también que sé que a todos nos preocupa muchísimo y es que en este periodo de pandemia hemos visto cómo los niños y los adolescentes han estado muy afectados. Y claro, tenemos niños o familiares y nos preocupa mucho cómo ayudarles o cómo identificar que de pronto las cosas que requieren ayuda, cómo nos podemos dar cuenta. Igual para los adultos, creo yo. Sí, y esa es una pregunta súper importante, Alexa, porque a veces, digamos que el niño o el adolescente está como en una esfera, es más el adolescente, y a veces se vuelve medio impermeable si uno no logra como acercarse, porque los intereses pueden ser diferentes y porque también están en esa etapa de que todo lo que le gusta a mi papá no me gusta a mí, todo lo que ellos quieren a mí no me gusta, entonces eso puede generar como una brecha. ¿Qué es lo más importante? Dos cosas a mi modo de ver, pues muchas más, pero grande para no extenderme mucho en la respuesta. Primero, cambios importantes en el comportamiento, ¿cierto? Si yo noto que mi hijo, niño o adolescente dormía de tal hora a tal hora y cada vez se acuesta más temprano y se levanta más tarde o está teniendo dificultades con su patrón de sueño o está comiendo más o está comiendo menos, si por lo general es súper tranquilo y está respondiendo con 4 piedras en la mano, o viceversa, antes respondía con 4 piedras en la mano y ya ni le va ni le viene, ¿cierto? Entonces, esos cambios en el comportamiento son supremamente importantes, eso es lo más importante. Lo segundo, si yo identifico estos cambios del comportamiento, es acercarme, ¿sí? De una manera tranquila, abriendo canales de comunicación y haciendo una cosa que se llama reflejo emocional, ¿cierto?
Oye, he notado que estás irritable, yo también me siento irritable, yo sé que la situación no es fácil, ya, yo también lo percibo. Te he notado temeroso, no quieres ir al colegio, antes ibas con mucho entusiasmo, ¿sí? Yo también a veces siento miedo. Cuando yo empiezo a mostrarles y a darle nombre a lo que ellos posiblemente están sintiendo, va a ser mucho más fácil lograr vincularse con nosotros. Y lo otro es tratar de, desde la comunicación, hablarles muy cercano a su edad, ¿cierto? Yo no puedo hablar igual con un niño de 3, 4, 5 años que con uno de 10 o que con un adolescente de 15, ¿cierto? Tengo que cambiar mucho mi forma de acercamiento. Pero entonces, cambios importantes en el comportamiento y la comunicación como estrategia, estar cerquita y estar atento desde la escucha sin juzgar su emocionalidad y lo que puedan estar viviendo. Doctor, y bueno, si uno está, digamos, sintiendo ciertas cosas que antes no sentía y que le generan preocupación, o si uno ve a su familiar o al ser que está cerca de uno con estas situaciones, ¿qué debería hacer? ¿Cómo ayudarlo a consultar? ¿Cómo hacer eso? Pues mira, yo pienso que la primera parte es decirle, mira, estoy aquí, estoy como un ser de servicio, estoy como un ser de ayuda y pienso que sería importante que te evalúe, que miremos qué es lo que está pasando, porque mira que esto te está afectando en tu funcionalidad, en tu estado de ánimo, en tu forma de ser. Y acercarnos a alguna de las dos vertientes por las que podemos llegar al área de salud mental, que sería una desde la psiquiatría y otra desde la psicología, ¿cierto? ¿Por dónde arrancar? A veces se pregunta uno, pero si pido la cita de una vez con el psiquiatra o me voy con el psicólogo. Ahí hay dos factores que son importantes. Uno es como el estigma que yo tenga. Pues por lo general, cuando le dicen una palabra psiquiatra, pues ya no se imagina como la foto que les mostré así con la camisa de fuerza y ya casi pues Sí. llegando al hospital mental, ¿cierto? Entonces, a veces es mucho más fácil que las personas acepten un acercamiento a psicología, ¿cierto? Entonces, que el psicólogo o la psicóloga evalúe idealmente pues un psicólogo clínico, un psicólogo cognitivo-conductual, que haga un abordaje, que defina qué es lo que está pasando. Y si es simplemente de psicoterapia, pues se quedará allí, pero él también tiene la posibilidad de decirte, no, mira, esto ya es mejor que lo evalúe psiquiatría porque posiblemente necesitemos de un medicamento o necesitemos de una intervención adicional. Si no hay el estigma, ir primero directamente a psiquiatría, porque nosotros definimos qué es lo que está pasando, si ya hay una patología se interviene y si no, pues se deriva nuevamente a psicología para que haga su proceso psicoterapéutico. Cualquiera de las dos vías. Creo que lo importante es consultar, o sea, Exacto. buscar ayuda, no quedarnos allí esperando. Y no Doctor, quedarnos nosotros haciéndole psicoterapia sí, al amigo o claro, al familiar o a la persona, ¿cierto? No. sino buscar el experto, la persona que realmente sabe de este tema. Doctor, ¿qué pasa con la automedicación en estos temas? Digamos que también aquí nos preguntan mucho, hay gente que llega tratando o automedicándose medicamentos para el sueño o para la depresión o bueno, en fin, Sí, creo que con es el un tema tema. de la automedicación hay algo que es bien importante y es que de cierta manera, en teoría, no nos deberíamos automedicar. Esa es la primera, ¿cierto? Porque a veces nosotros, pensando que es un dolor de cabeza, y me salgo de la parte de la salud mental Señor. para que veamos un ejemplo claro, pensando que es un dolor de cabeza, un dolor de cabeza, un dolor de cabeza, hasta que, ¡pum!, un aneurisma roto o un evento mucho mayor, ¿cierto? Entonces es mejor consultar porque no todo, aunque se parezca, es igual, ¿cierto? Entonces sí es mejor consultar y evitar la automedicación. Lo segundo es que en el tema de salud mental hay un riesgo adicional y es que por lo general los pacientes pues consultan o le preguntan a la vecina, no, mira, toma fluoxetina, que es el acetaminofén en salud mental, ¿cierto? ¿Te triste? Fluoxetina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No la tomamos de una manera adecuada, ¿sí? Ni a la dosis que debe ser. Debe Y ser ni a tenemos la la hora que idea, debe ser. ¿sí? Y tenemos la idea que se toma, hasta el día que amanecí aburrido, me tomo la fluoxetina. Y el día que amanecí bien, pues no me la tomo. Y ahí estamos trabajando con neurotransmisores, con neuroquímicos que son tan importantes, ¿sí? Lo segundo es que el tema de la automedicación, digamos que entorpece muchísimo el pronóstico de curación o de mejoría de un paciente con depresión.
¿Por qué? Porque si yo me automedico, no consulto, y pasa lo que ya nos muestran cantidad de estudios. Un porcentaje muy grande de pacientes llegan entre 3 a 5 años tarde a la consulta de primera vez por salud mental. ¿Sí? Cuando uno mira hacia atrás, los síntomas vienen desde hace muchísimo tiempo. Y entre más pase el tiempo, más difícil, peor pronóstico. Por eso les decía yo ahorita, entre más rápido sea el diagnóstico y más rápido sea la instauración de la intervención y la respuesta clínica, podemos estar hablando de ese 70% de curación. Claro que sí, doctor. Bueno, digamos que hay tantas preguntas, pero creo que aquí el punto, siento que todos nuestros invitados de hoy trabajan en sus farmacias y prestan una función tan importante. ¿Qué podemos decirles a ellos, doctor? Porque a ellos les consultan mucho sobre depresión, sobre ansiedad, sobre muchos síntomas. ¿Cuál debería ser su respuesta? Bueno, escuchar sin duda, imagino yo, pero también es orientarlos a que consulten al médico, al psiquiatra, al psicólogo, como usted nos contaba. ¿Qué más podríamos recomendarles a ellos? Sí, yo creo que ellos, y como les decía yo al inicio, pues son parte y son coequiperos en esta primera línea de atención frente al COVID y frente a cantidad, pues frente a todas las patologías. Segundo, desde la empatía y desde la vincularidad que ellos generan con la persona que llega allí a comprar su medicamento. Por lo general, hay un vínculo muy bonito, es como el de la tienda del barrio, que uno va y lo saluda y cómo estás y qué has hecho. Ese mismo vínculo se genera con las personas de las farmacias, ¿cierto? ¿Qué más? Porque es de farmacéutica del barrio, ¿cierto? Entonces se genera una vincularidad y eso es importante que se trabaje como desde la empatía, desde poder ponerme un poquito en el zapato del otro y desde la escucha, que el otro se sienta escuchado, más que juzgado, más que, digámoslo, maltratado, sino que se siente escuchado y que hay alguien que se interesa por él. Si yo veo que alguien que se interesa por mí genuinamente me dice, oye, mira, yo pienso que lo que te está pasando no es tan normal y que deberías consultar, yo voy. ¿Por qué? Porque es alguien que yo admiro, que yo valoro y que tengo una vincularidad. Entonces yo pienso que uno es eso, el escuchar, el ser sensibles, el ser empáticos, y lo segundo es empezar a romper el estigma, ¿cierto? Porque a veces no somos capaces de decirle al otro, oye, ¿por qué no vas donde el psicólogo, donde el psiquiatra? Porque casi que nosotros, si a nosotros nos dijeran eso, dijéramos, pero ¿cómo así si yo no estoy loco? ¿Cierto? Entonces es empezar a romper el estigma y decir, mira, como se nos enferma el páncreas, se nos enferma el eje renina-angiotensina-aldosterona y nos da hipertensión o diabetes o cantidad de cosas, pues puede haber una afectación de un químico en tu cerebro, ¿sí? Que con un medicamento rápidamente te se puede solucionar, ¿cierto? Y que de cierta manera hay personal y personas que se especializan en este tema para tratar este tipo de patologías o de enfermedades, ¿sí? Entonces romper el estigma y ser muy cercanos y ser muy empáticos. Doctor, las dos últimas. No te preocupes. La primera es, bueno, a muchos pacientes les da miedo la toma de los medicamentos, o sea, de pronto llegan, consultan, pero luego van y leen, buscan en internet y entonces, bueno, se asustan. ¿Cómo asesorarlos acá? ¿Cómo asesorarlos en la farmacia? Porque llegan a preguntar, ¿y si será que sí me lo tomo? ¿Y si será que sí me toca tomármelo? ¿O será que mejor me espero un poquito? ¿Cómo ayudarles en ese momento? Yo creo que hay dos cosas importantes ahí. Una es validar como el criterio de la persona que formula, de la persona que, si te mandaron este medicamento es porque lo necesitas, a uno no lo andan medicando porque sí, ¿cierto? Entonces, validar y decirle, mira, estuviste donde un médico, estuviste donde un especialista, te dijo que debías tomar este medicamento, y entonces es validarlo y decirle, sí, es algo importante. Frente a las dudas, si yo tengo de pronto el conocimiento de cómo mejorar de pronto la ingesta o los horarios, pues está bien. Pero siempre es como tratar de decirle al paciente que todas esas preguntas que tiene con respecto al medicamento las apunte muy juicioso y se las haga al médico o al especialista que se las formuló, que es la persona que le va a poder resolver con mayor certeza porque conoce globalmente el caso y lo puede sacar de todas esas dudas, ¿cierto? Entonces, es eso, porque muchas veces los pacientes van a la consulta, entran,
salen y cuando salen, ay, no le pregunté No le esto, se me olvidó pregunté. aquello, ay, tal cosa. Le digo, no, haga la listica y preguntan, ¿sí? Aunque uno trata pues de explicarles como la mayor cantidad de efectos que pueden generarse, efectos secundarios, adversos, interacciones y todo, pero a veces el paciente está como tan, y es como que, y sale y se le olvida todo. Sí, está uno asustado, entonces sí, a uno se le olvida. Así. Doctor, muchas personas nos han preguntado, ¿cómo pueden hacer una consulta con usted? Entonces, como yo sé que usted tiene unas redes muy interesantes y que pueden contactarse con usted, ¿nos regala sus datos, por favor? Claro que sí, claro que sí. Pues en redes me encuentran en Instagram y en Facebook como @faridnuma, ¿sí? Sin doctor ni nada, sino @faridnuma. Mi página que es www.faridnuma.com, que está en este momento de pronto, va a aparecer letrerito en construcción, pero estamos cambiando un poquito la página. Y pues mi consultorio pues queda en Medellín, pero en este momento por temas de pandemia estamos trabajando mucho desde la parte virtual, ya que tengo pacientes, cantidad de pacientes en todas partes del mundo, y el teléfono de mi secretaria es el 301-226-2923, ¿cierto? Ahí pueden encontrarla, ahí pueden agendar la cita, y con el mayor de los gustos, pues presto a escucharlos y ayudarles. Mil gracias, doctor. Mil y mil gracias. Mil gracias a todos por acompañarnos. Esta noche estamos súper felices, más de 1000 personas conectadas. Y doctor, de verdad, como siempre, mil gracias porque es una maravilla escucharlo y aprender de usted. No, a ustedes, Alexa, por la invitación, a Carlos, a todo el equipo, muchísimas gracias. El evento fantástico, como siempre me divierto mucho, me alegra estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Listo, Gracias, doctor. gracias Alexandra, gracias doctor. No se vayan, tengo unos pequeños anuncios finales a todos. Dame un segundo que yo les quiero compartir aquí. Algunos estuvieron preguntando por el chat en dónde están quedando alojadas nuestras conferencias. Entonces, si entran a nuestro canal de YouTube, en las listas, pueden ver acá Academia GenFar, y ahí van a estar colgadas las conferencias, así como las charlas del Congreso GenFar que tuvimos hace unos meses, y bueno, todos nuestros comerciales que están en nuestros diversos países donde estamos. Importante ahora es que su opinión, entonces le pido al equipo de soporte que a través del chat les puedan enviar el link para que puedan realizar la encuesta de satisfacción, y si están con un celular pueden escanear este código QR y los va a llevar directamente a la encuesta. Igual saliendo de la conferencia les va a aparecer la encuesta, entonces para nosotros es muy importante su opinión y es por eso que hacemos estos eventos para ustedes y los estamos leyendo. Entonces, ahí encantados nosotros de que nos sigan escribiendo. Mientras más nos escriben, mejor. Y por último, yo quiero decirles cuáles son nuestros siguientes eventos de nuestra Academia GenFar. Y les tengo una noticia que seguro a través de nuestra fuerza de ventas van a saber más, que el próximo mes, en septiembre, tenemos nuestro segundo Congreso GenFar Latinoamericano, actualización para personal de farmacias, y este es un momento que en verdad prepárense para aumentar sus conocimientos para el desarrollo de su farmacia del 13 al 15. El registro todavía no está habilitado, va a estar habilitado a partir del 1 de septiembre en www.congresogenfar.com. Entonces todos ustedes que están registrados van a tener un mail con la información al respecto en las siguientes semanas para que puedan acompañarnos en estos 3 días de full aprendizaje. Y decirles, ¿no?, que a las personas que no pudieron ver al inicio, esta es nuestra agenda, nuestra Academia GenFar. Nuestro próximo evento es el Congreso, que es el 13, 14, 15 de septiembre, donde aprenderemos las mejores prácticas farmacéuticas para cuidar a tu paciente. Tenemos un panel de expertos muy divertidos y con muchas ganas de que ustedes puedan aprender de manera práctica y puedan aprenderlo y aplicarlo en sus farmacias y droguerías. Y bueno, tienen la agenda para las siguientes fechas a partir del 21 de octubre hasta 9 de diciembre. Y sin más que decir, desde GenFar estamos muy agradecidos que se hayan conectado más de 1000 personas el día de hoy desde Bogotá. Los he visto de toda parte de Colombia, de Ecuador, desde Perú y seguro de otras partes también. Y eso es lo que queríamos decirles el día de hoy. Entonces les agradezco. Gracias, Alexandra. Gracias, doctor Numa. Y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos.
Muy bien.